Muchas veces nos da la sensación que nuestra sociedad está cada vez más conflictuada. Estamos más agresivos, estamos más violentos. ¿Es una suposición o es verdad? Bueno, para hablar por qué estamos así o por qué estamos sintiendo que las cosas están así, ya estamos acá con nuestra psicóloga Pamela Lagos. Muchas gracias, Pamela, por venir a conversar este tema, que yo creo que estamos todos como cuestionándonos. ¿Será verdad que estamos más agresivos o será una sensación nomás nuestra? Bueno, antes de conversar contigo y antes de analizar el tema en profundidad, yo los quiero invitar a ver una nota que preparó nuestra periodista estrella, Zoe Weiner. En el último tiempo, en nuestro país, la agresividad ha llegado a niveles impensados. Incluso, según la encuesta Criteria realizada en abril del año 2023, el 32% de los encuestados considera que en nuestro país hay bastante agresividad, mientras que el 58% de los encuestados considera que en nuestro país hay violencia extrema. Es decir, cerca del 90% de los encuestados considera que ha aumentado la violencia en nuestro país. Trabajadores, mire usted la imagen, clientes y el dueño de esta cafetería fueron agredidos con palos y piedras por un grupo de jóvenes que se descolgaron de una manifestación. Una adulta mayor fue golpeada por un guardia de seguridad en un supermercado de la región metropolitana. Y una agresión a dos adultos mayores se registró en un local de venta de alimentos para mascotas. La riña incluyó golpes con un objeto contundente que dejó a uno de los involucrados con lesiones en su cabeza. Una brutal agresión sufrió el alcalde de Zapallar tras defender a su familia de un violento asalto en su domicilio. Y atención con estas imágenes porque muestran el verdadero día de furia de un conductor del sistema de transporte público Red. La discusión con un chofer de un furgón terminó con colisiones, un árbol arrasado, agresiones y hasta con el contenido de un extintor lanzado. ¡Muere la riña, loco! Lamentablemente estas noticias ya son pan de cada día. Sin embargo, hay algunos casos que se nos quedan grabados en la memoria por el nivel de violencia. Brutal atropello fue el que sufrió una pareja en la comuna de La Reina mientras estaban caminando por la vereda. Esta insólita agresión se desencadenó luego de que mantuvieran una discusión con el conductor del vehículo por no respetar un paso peatonal. Presta atención. Nunca me imaginé que iba a subirse a la vereda con el auto. Para mí es querer matar a alguien. Para esta pareja, sin duda, lo ocurrido es un hecho traumático que no podrán superar tan fácilmente. Es por eso que quisimos conversar con Andrea, la madre de uno de ellos, para saber cómo están superando este hecho tras 2 meses de lo ocurrido. Mi hija con su pololo, tipo 6:30 de la tarde, fueron al supermercado, que queda a un par de cuadras de aquí de la casa, y en una avenida principal, donde hay un cruce peatonal, ellos pensaron de que el chofer iba a disminuir la velocidad o iba a parar, lo cual al contrario, aceleró. Bueno, mi hija me indica de que le dijo: oye, mira, tal por cual no paraste en el cruce peatonal, pero siguieron caminando. Y a unos metros, digamos una cuadra, se ven encima con el vehículo. El vehículo retrocedió, ingresó por la calle, se subió a la vereda e impactó a mi hija y a su pololo. Hoy está con tratamiento, está con psicólogo y con psiquiatra. Y hoy día está un poco retomando sus actividades. Nosotros igual veníamos hace un par de años con pérdidas importantes en la familia y tuvimos que construir una nueva familia de 3 familias distintas y cambiarnos de casa y todo. Y pasó esto y la verdad es que sí, nos generó un montón de problemas. Un montón de problemas en el sentido de que le hemos tenido que dedicar mucho más tiempo a la Fernanda. Llevarla a la universidad, llevarla al doctor, acompañarla a sus actividades, a su trabajo. Y claro, eso consume tiempo, verla sufrir, pasarlo mal, nos ha afectado a todos, al papá, a mí, a su abuela, a su hermano. Para nosotros y para nuestra hija, este acto de
de agresividad. Sentimos que, o sea, hoy en día por la violencia que hay, la delincuencia, uno no puede estar protegido, pero más aún con personas que son normales, que tienen una conducta intachable en lo que es conducir, pero uno no sabe quién está detrás del volante. Entonces, hoy en día uno no se siente seguro, ni en su casa, ni en la calle. Y es que además de la violencia vivida, hoy existe una sensación de inseguridad y de miedo que hemos normalizado. Esto porque no solo son los casos que vemos en televisión, sino que también son muchas las personas que han sido víctimas silenciosas de este tipo de hechos. En todo contexto, cuando uno va a comprar un local, yo noto que la gente está muy impaciente, te corrigen inmediatamente, se toman derecho a hacer cosas que no les corresponde. Hace poco fui a una farmacia y una señora me intentó, fue muy desagradable y me corrigió sin que yo se lo pidiera, me dio consejos sin que se lo pidiera de una mala manera. Entonces yo se lo hice saber y yo la paré en seco porque no corresponde. Yo no puedo aceptar que alguien me trate como ella me está tratando. Sí, muy agresiva. Por ejemplo, en el metro me ha tocado que me han gritado mucho por ser chica, por no saber muy bien cómo aprender a movilizarme, pero es como parte de, y aún así la gente no se acuerda de cuando eran chicos y estaban aprendiendo. La gente está bien agresiva. Yo creo que el mismo sistema que hay, el sobrepoblamiento que existe, yo por eso veo que la gente está agresiva. Bueno, sí, me ha tocado. La gente anda como muy desesperada, como que no sé si es por atraso solamente, que no se justifica igual. Más he vivido la experiencia de la violencia en los colegios. Con el tema de mi hija, más allá de que tenga su condición TEA, mis hijos, la violencia en el colegio es demasiado. Yo creo que parte un poco desde la familia. Yo trabajo en un consultorio, entonces igual yo veo agresividad ahí hacia mis compañeras, porque si no la atienden luego, porque si se demoran, muchas cosas. Ante estos hechos, en la cultura popular existen dos opciones. Hay muchos que dicen, no, yo prefiero no meterme, mientras que otros dicen, pero ¿cómo me voy a quedar callado? La pregunta clave en estos casos es, ¿qué se hace? Tengo que decirlo, yo simplemente miro para el lado, como que al final lo pienso, me lo dejo para mí, pero al fin y al cabo soy testigo, pero no hago nada al respecto. Que a veces uno prefiere no seguir calentándose la cabeza, pero si hay un momento en el que hay que intervenir, hay que hacerlo. Es como shock, como que uno no sabe qué hacer muy bien porque no sabe cómo vaya a reaccionar la otra persona. Nada, porque si usted se mete, usted sabe que al final el agresivo va a ser usted, pues. Entonces uno nomás atina a mirar. Y yo cuando veo algo malo, lo único que atino nomás es a llamar al número de emergencia que tiene Vitacura. Depende, a veces me corto y a veces puedo contestar también, po. Por ejemplo, en mi trabajo generalmente nosotros no podemos contestar, po. Y uno no sabe si colaborar en que no suceda eso, porque a veces pasan casos donde uno quiere intervenir, pero sale también perjudicado. Y muchas veces hay cantidad de casos que están agrediendo a alguien y la gente solo hace grabar, porque en eso se ha convertido la sociedad, en grabar un acto de violencia, y la gente no se dedica a solidarizarse y a tener como esa empatía con los demás. No, yo me meto, yo no aguanto. O sea, yo soy justiciero, algo que yo considero injusto, yo me meto. Claro está que los niveles de agresividad han aumentado, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Será que estamos más estresados? ¿O tal vez más preocupados por la situación económica del país? ¿O será que la pandemia también nos afectó? Bueno, todas estas dudas las aclararemos en estudio junto a Carmen Gloria. Todas esas y más, mi querida Zoe. Pame, sin duda que todos nos hacemos esa pregunta. ¿Es el estrés? ¿Es la falta de plata? ¿Es la pandemia? ¿Qué nos tiene así? ¿O no estamos así? Es una sensación, mamá. Estamos más violentos. Efectivamente, estamos más reactivos y más hiperreactivos. Y eso tiene que ver con la percepción de inseguridad que tenemos. Hay que pensar que cuando uno se siente inseguro, el miedo para el ser humano tiene un componente básico. O arranco, o me congelo, o ataco. Ninguna de las tres es muy buena, ¿verdad? Y ahí debería aparecer la tercera, que es la que no es tan básica, que no viene del mundo de uno, sino que viene del aprendizaje, que es pedir ayuda. Y eso no lo tenemos
muy asumido. Y además hay que entender que estamos en un cambio de paradigma muy potente, en donde todo lo que antes era bueno, hoy en día ya no tiene valor, ya ha perdido valor. Lo hemos conversado contigo algunas veces, esto de enseñarnos a respetar al otro, enseñarnos a vivir en sociedad, enseñar que las normas hay que seguirlas, incluso a la hora de defenderme, entre comillas, tiene que ser dentro de las normas. ¿Y por qué nos pasó eso? ¿Por qué llegamos a ese punto? Porque en este cambio, en este nivel de estrés, aparece mucho individualismo. ¿Qué tiene que ver con la pandemia, tal como decías hoy, con muchas otras, con un cambio social, en donde ahora, hoy en día, los valores antiguos de convivencia, de respeto, de hacer las cosas bien, ahora esa persona es un tonto. Llega a ser bueno y tonto, dice la gente. Puedo hacer una pregunta. Cuando uno ve estas películas de sobrevivencia, de situaciones límites, un avión que se estrella, cae en la mitad de la selva, saca lo peor de los seres humanos porque empieza mi propia sobrevivencia por sobre las necesidades del otro y no soy capaz de posponerla porque se trata de vida o muerte. Exacto. ¿Nos está pasando algo similar? Ese es el cambio de paradigma que estamos teniendo. Y peor aún, se está enseñando eso también a los niños. Hoy en día, y antes el que se saltaba la fila lo hacía mal, ahora es el choro. Ahora es el capo. El que se pasaba por al lado cuando había taco era una persona que estaba cometiendo una infracción. Ahora es el más despierto. Entonces la carga valórica que le damos a nuestras acciones ha ido cambiando y estamos creando nuevas generaciones mucho más hiperreactivas e individualistas, en donde lo que vale es cómo me salvo yo y no cómo nos salvamos a todos. Tremendamente complicado porque los seres humanos vivimos en sociedad gracias a lo que se llama, según Rousseau, este pacto social, este acuerdo que llegamos que decimos yo voy a ceder mis libertades en pos de tus libertades, y entonces lleguemos a un punto medio donde podamos vivir ambos nuestras libertades. Si no respetamos eso, volvemos al caos. Y en ese caos influyó mucho la pandemia. Influye la pandemia en donde aprendimos a vivir cada uno solos, en donde dejamos de contactar y de comunicarnos con el otro, en donde el otro era alguien del que yo tenía que alejarme, donde el otro era alguien que me podía contagiar y que me podía matar. Exacto, y del que yo estaba lejos. Y a eso hay que sumarle la carga de los problemas económicos que estamos viviendo. Uno de los grandes problemas, y hay un estudio que hicieron con tu equipo de abogados, en donde se mostraba que los problemas económicos se viven solos. Sí. No se cuentan. Sigue siendo esto de, es feo hablar de plata, entonces yo no voy a andar contando que estoy mal. Y cuando las emociones se guardan y no se expresan, crecen adentro. Ya, o sea, este es una especie de diagnóstico. Estamos con susto porque tememos por nuestra seguridad. Estamos con miedo y aún con las secuelas del efecto pandemia. Y estamos en una sensación de problemas económicos también, de inestabilidad económica. Entonces estas tres cosas nos tienen más irritables. Y llegamos a esto que es la sobrereacción. ¿Cómo lo solucionamos? Como conejo asustado, digo yo. ¿Cómo lo solucionamos? Primero, sabiendo cómo funciona nuestra cabeza, Carmen Gloria. ¿Han visto cuando hacen el 3x2 para Viña? Y hay muchos carriles hacia Viña y uno solo de vuelta. Ya, nuestro cerebro funciona igual. Lamentablemente, tenemos más conexiones desde la parte emocional a la parte cognitiva. Por lo tanto, cuando nos enojamos, nos cuesta pensar, decimos tonteras, reaccionamos mal. Por eso que uno recomienda nunca tomar decisiones enojado. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos para evitar eso? Primero, educación emocional. Aprendamos a decir lo que sentimos. Aprendamos a decir tengo pena. A identificar lo que nos pasa. A identificar la emoción y a verbalizarla. Existe una creencia que las emociones tienen que expresarse desde golpear la mesa. No, la expresión, cuando hablamos de los psicólogos de que tenemos que expresar las emociones, nos referimos a decirlas, verbalizarlas. Póngale nombre a lo que siente. Segundo, potenciemos la capacidad cognitiva. A mayor capacidad cognitiva, por esto mismo de estas carreteras, mientras más desarrollado tengo la capacidad cognitiva, más puedo controlar las emociones. Entonces, eduquémonos, aprendamos sobre nuestras emociones, aprendamos sobre lo que estamos viviendo y eduquemos a nuestros hijos a verbalizar. Nosotros tendemos a decir, no, que no sienta. ¿Tiene pena? No, que no tenga pena. ¿Está enojado? No te enojes. Por eso es cuando uno le pasa algo malo que todo el mundo te dice, ya va a pasar. Exacto, como quédese calladito porque tenemos esa tendencia. Todo lo contrario, hablemoslo, conversemos sobre lo que nos está pasando y ojo, si queremos tener hijos controlados emocionalmente y que sepan manejar, la educación cognitiva es fundamental. Mientras más lea, mientras más capacidad tenga de aprender a decir las cosas, mayor control va a tener ese niño. Y por último, el autocuidado. Darnos tiempo para nosotros y darnos cuenta cuando estamos alterados. Tenemos una tendencia a creer que el mundo es malo.
Y nos pasa, y a todos nos pasa, imaginémonos un día en donde esto se llama psicología cuando pierdo el sentido de realidad. Salgo de mi casa y encuentro que todos andan lentos, y justo el señor del semáforo me toca rojo a mí, y justo el abuelito que maneja más lento se pone delante mío, y yo estoy apurada y el mundo es malo conmigo. Y ahí es cuando tengo que darme cuenta y decir, ojo, no es el mundo. Soy yo la que está apurada, soy yo la que está alterada y necesito un tiempo para mí, para descansar, para preocuparme. Básicamente, después de la pandemia, Carmen Gloria, es como si todos tuviéramos una herida y salimos a la calle con esa herida abierta y nadie se ha dado el tiempo de sanarla. Démonos el tiempo de hablarlo, de sanar, de expresar las emociones y de reducir esta sobrereacción que tenemos porque tenemos que vivir en sociedad. Y quizás este pueda ser el pie inicial, el primer impulso para llamarnos a reflexionar por qué estoy actuando así, cómo me controlo, cómo cambio. Yo también soy parte de un mundo que tiene que seguir funcionando y si durante siglos hemos logrado vivir en paz con nuestras diferencias, podemos volver a empezar. Muchas gracias, Pamela.